Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos una semana más a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, allá donde usted se encuentre. Nueva York, Chicago, Atlanta, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Argentina. Esos son los sitios que sabemos y que retransmiten el programa en diversos días. Pero los demás, pues miren, a lo mejor está usted... Me acuerdo que había una señora peruana que vivía en Japón y se comunicó con nosotros un montón de veces. Así que para todos, nuestro saludo, allí donde nos reciban, nuestro saludo cordial a nuestros hermanos privados de libertad, que desde su celda con su radito nos escuchan y nos siguen. Un saludo, un abrazo muy fuerte para todos y bienvenidos a nuestra tertulia del siglo XXI. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y en primer lugar le recordamos que este sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde vamos a tener una jornada de oración y de reflexión en la parroquia de San Columba. Estamos bregando a ver qué posibilidades hay de, al menos las charlas, ponerlas en YouTube o en Facebook Live para que todo aquel que está lejos y que no puede participar pero puede escuchar, pues que lo escuche. Y que miren, aquí en Descubriendo el siglo XXI tenemos una norma que eso lo aprendí yo hace muchos años y que prácticamente en mi vida de sacerdote ha sido, y en mi vida de persona, de ser humano, ha sido eso, tirar semillas. Y no siempre el que siembra es el que recoge, quitando los cereales y algunos arroces y algunas cosas más, se siembra y al año siguiente, a 2 años se recoge. Pero hay otros que, los olivos, por ejemplo, tardan 10 años en empezar a dar aceitunas, pero hay que plantarlos. Los mangos también tardan 15, 20 años en empezar a dar frutos, pero hay que sembrarlos. Pues nosotros nos conformamos con sembrar, ser sembradores de esperanza, ser sembradores de inquietud, ser sembradores de alegría, ser sembradores. El sembrador no siempre es el que recoge. Y cuando uno acepta la vocación de sembrador, pues es feliz con ella. Y yo acepto que el que venga detrás de nosotros, el que venga detrás de mí, va a tener que recorrer menos camino del que yo he recorrido. ¿Esto por qué? Porque he ido sembrando. Como las hormiguitas que van guardando, así hacemos. Por eso, el que pueda escuchar, escucha, el que pueda asistir, asista, y mientras tanto, vive y canta, que decía la canción. Y vamos a conversar con una amargura un tanto triste en nuestra tertulia de hoy. ¿Por qué? Porque el fin de semana pasado
en Nueva Zelanda, unas islas, país isla, yo no sé definirlo exactamente. No he tenido la oportunidad de ir, y eso que me han invitado, porque había un sacerdote de New Zealand, de Nueva Zelanda, viviendo en la parroquia, trabajando en el obispado y viviendo en la parroquia de San Malaquías, y varias veces me invitó ahí, pero hay que son 20 horas de vuelo de aquí a Australia y de Australia a New Zealand, a Nueva Zelanda. Queda un poquito lejos, pero quizás algún día. Y se ha convertido, Nueva Zelanda como Australia, se ha convertido en refugio de emigrantes, y refugio de emigrantes de todo tipo y de toda condición. Pero volvió a empaparse de sangre la tierra neozelandesa. Vimos como la semana pasada, aterrados, mientras estaban rezando, un fanático empezó a disparar y mató a 50 más los heridos que hay. Pero no solamente ha matado a esos 50 personas. De una forma u otra, esas balas nos han llegado a cada uno de nosotros. Porque pensemos en una sociedad tranquila, en una sociedad de emigrantes, porque Nueva Zelanda es una sociedad, un pueblo de emigrantes, por tanto de acogedores. De repente, un fanático que ni siquiera era neozelandés, ni siquiera es neozelandés, es australiano, pero es miembro de los grupos de ultraderecha, de supremacistas blancos, como si la sangre no fuera igual, del mismo color, la del blanco, la del negro, la del chino, la del oriental, la de cualquier persona. Pero el egoísmo llevó a disparar. Y entonces todos, de una forma u otra, somos emigrantes, de una forma u otra somos musulmanes, de una forma u otra esas balas nos han herido. Y por eso vamos a conversar un poco sobre qué nos dice la palabra de Dios el terrorismo. Los que atacaron eran emigrantes o refugiados. ¿Qué más da? Lo importante es que la sangre es igual, la del emigrante, la del refugiado, la del supremacista, la de cualquier ser humano. Es una sangre roja, de calor, de acogida, de vida. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Hola, padre, ¿qué hace por aquí? Pues buscando maletas. ¿Maletas para qué? ¿Para qué se usa una maleta, Javier? Cuéntame. Pues normalmente para viajar. Pues para eso mismo, para viajar. ¿Viajar a dónde, si se puede saber? Pues muy sencillo, a Medio Oriente. ¿Dónde dijo? A Medio Oriente. Esto es, a Tierra Santa, a Israel, a Jordania. ¿Y cuándo son esos viajes aventureros, padre? Pues ese viaje aventurero, el próximo lo voy a tener del junio 30 a julio 12 del año 2019. Suena interesante. ¿Y qué tiene que hacer quien quiera ir a este viaje, padre? Pues muy sencillo, llamar al 212-244-4778, o si quiere escribir a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Ya lo saben, amigos, si desean vivir momentos especiales en su vida, únanse al Padre Tomás del Valle, el cual está preparando este viaje peregrinación a Tierra Santa. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Y una pregunta que siempre suele pensar uno, sobre todo cuando uno está pues inmerso en mundo religioso, en mundo educativo y demás, y como la Biblia la utilizamos como si fuera un vademecum, como si fuera un diccionario, pues también alguien se hace la pregunta, ¿y qué dice la Biblia acerca del terrorismo? Y la respuesta es bien sencilla. La Biblia no aborda directamente el tema del terrorismo, al menos el tipo de terrorismo que pensamos en el mundo moderno. El verdadero terrorismo, entre comillas, es un intento de incitar temor, conmoción, pánico en la población a la que se van a dirigir, y todo se hace mediante el uso de la violencia. El objetivo de los actos de terrorismo es intimidar a un gobierno, a una cultura, para cooperar con las exigencias de los terroristas. En algunos casos se causa una masacre por puro gusto, o por castigo, o por actos de venganza. Hay que tener en cuenta que muchas de las armas letales, tal como explosivos, armas químicas, armas de fuego que se usan en ataques terroristas modernos, no existían en los tiempos bíblicos. Eso es en mi tierra dicen de cajón desastre. En tiempos antiguos la noticia de un ataque, por otro lado, viajaría lentamente y solo por descripciones orales o escritas. La capacidad de causar daños catastróficos de manera repentina, combinada con la rápida difusión de las noticias, especialmente en imágenes gráficas y videos, pues ha hecho posible que el terrorismo tal como lo conocemos hoy en día sea tan actual. Miren, fíjense, yo recuerdo cuando daba clase de comunicaciones, les decía a mis alumnos el progreso de las comunicaciones. Cuando asesinaron a Julio César a las puertas del Senado romano, se tardaron 3 meses en saberse en el mundo entero. En el mundo, en la urbe de aquella época, en lo que era el mundo del Imperio Romano. Cuando asesinaron al presidente Kennedy en los años 60, 1960, 63, creo que fue en noviembre del 63, y tardaron 3 días en saberse en todo el mundo. Y que todo el mundo recuerda más o menos cuando supo la noticia. Cuando intentaron asesinar al Papa Juan Pablo II y al presidente Reagan, en 2 horas ya se sabía en todo el mundo. Cuando empezó la guerra del Golfo, al comienzo de los 2000, de los 900, 1992, 93, creo que fue. En el momento que se estaba haciendo la guerra, estaban las cámaras de CNN, de ABC, de los diversos grandes networks de noticias pasando la noticia. En esta ocasión, cuando estaban asesinando a un grupo de creyentes, se estaba transmitiendo por Facebook la masacre, o sea, para que tuviera más efecto, para que tuviera más los comentarios, los likes o no likes. Más de 1 millón de videos ha tenido que censurar y que eliminar de Facebook la compañía. Por eso estamos diciendo, es difícil dar una sentencia. ¿Qué dice la Biblia, qué no dice la Biblia? No tenemos los métodos, pero sí, los antiguos ejércitos eran muy propensos. Sí hay una cosa los antiguos ejércitos, como les digo, eran propensos deliberadamente a atacar a inocentes, a mujeres, a niños. La idea de evitar mujeres y niños durante la guerra era casi desconocida en el Medio Oriente. A Israel se le dieron instrucciones explícitas para la guerra que humanizaron enormemente sus operaciones militares. No se estimuló a Israel a que saliera de su camino para atacar a los civiles en lugar de soldados, como hace el terrorismo moderno. Y a los israelitas se les recuerda con frecuencia que sus únicas y limitadas órdenes para atacar se basaban en la maldad de su enemigo, no en su propia superioridad. Eso nos lo dice el Deuteronomio, capítulo 9, versos 4 y 6. La palabra de Dios también expresa una fuerte condena por el derramamiento de sangre inocente. Una y otra vez las Escrituras condenan a quienes utilizan la violencia contra los indefensos e inocentes. Vuelvo y le repito, Deuteronomio 27-25, libro de los Proverbios, capítulo 6, versos 16 al 18. Aquellos que usan tácticas terroristas comunes, tales como atacar a los no combatientes, tratan de inspirar terror
también son reprendidos. Jeremías en el capítulo 7, verso 6, en el capítulo 19, verso 4, en el capítulo 22, verso 3, en el capítulo 17. Incluso en menor escala, el usar tácticas de emboscada para atacar a quienes se odia se considera un asesinato. Deuteronomio 19:11. En el Nuevo Testamento este tema de la violencia se continúa, donde explícitamente se les dice a los cristianos que no derramen sangre en un intento de defender a Cristo. Mateo 10:52. Los intentos de derrocar o influir en el gobierno de manera violenta también están fuera de los límites. Carta a los Romanos. Más bien los cristianos deben vencer el mal haciendo el bien. Ese es el arma potente y letal que se le permite usar al cristiano. Contra el mal, hacer el bien. Y alguno dirá, bueno, ¿cómo se va a hacer el bien? Haciendo el bien. Aquí cabría la carta a Diogneto, que hemos citado algunas veces. El creyente es para el mundo lo que el alma es para el cuerpo. Si el alma está podrida, estaremos transformando un cuerpo podrido. Si el alma resuma amor y crea amor, va a eliminar la violencia y demás. En términos generales, el terrorismo es sencillamente incompatible con una concepción bíblica. La oposición al terrorismo se expresa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los principios se aplican tanto a las naciones como a los individuos. La Biblia obviamente no aborda explícitamente el concepto del terrorismo del siglo XXI, aunque condena claramente todo lo que tenga que ver con eso. Violencia, lo único que engendra es violencia. Recordemos aquello que el Señor le dijo a Pedro en el huerto de Getsemaní cuando tiró de la espada. Dice, guarda tu espada porque el que hierro mata, a hierro muere. El terrorismo no es otra cosa que incitar a la violencia contra gente inocente, contra personas que andaban buscando cómo sobrevivir huyendo de sus países. Algunos de los muertos en Nueva Zelanda acababan hace poco que habían llegado de Siria, un país que lleva 8 años con más de 600.000 muertos. 8 años en una guerra absurda, no hay ninguna guerra lógica. Y entonces se fueron a encontrar la muerte por un fanático supremacista en el día de oración, cercanos a Dios, cercanos a sus hermanos. Qué ironías, pero a la vez qué ejemplo que nos están dando a nosotros. La violencia, como repetía el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en el auditorio de las Naciones Unidas, nunca más la guerra, nunca más la guerra, nunca más la guerra. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda.
Continuamos nuestra tertulia y vuelvo y le repito, tenemos nuestro retiro, nuestra jornada de oración y de reflexión y de convivencia este sábado en la parroquia de San Columba. Está situada, para los que viven en el área metropolitana de Nueva York, la iglesia está situada en la calle 25 entre 8ª y 9ª avenidas. Los asesinados, porque así es la palabra, en las mezquitas de New Zealand, de Nueva Zelanda, eran emigrantes. Los emigrantes constituyen, junto con los huérfanos y las viudas, la trilogía típica del mundo de los marginados en Israel. Por otro lado, Israel conoce en su propia carne la experiencia de la emigración. Nos dice el libro del Éxodo: conocéis la suerte del emigrante, porque emigrantes fueron en ustedes en Egipto. Éxodo 23:9. Todo el Antiguo Testamento es una palabra dirigida a emigrantes y a exiliados, a gente que conoce por experiencia la dureza de ser extranjero o emigrante forzoso. Deuteronomio nos recuerda que mi padre era un judío, un arameo errante que bajó a Egipto. Así se identifica a Israel en una de sus profesiones de fe más antiguas. Capítulo 26, verso 5 del libro del Deuteronomio. Por ejemplo, la gran figura padre de los creyentes del Islam, del judaísmo y del cristianismo es Abraham. Abraham fue un extranjero perpetuo, carente de tierra propia y establecido de por vida en una sociedad a la que no pertenecía. Génesis 23:4. Su historia, la historia de Abraham, es la de alguien que en apariencia desposeído de sus derechos, pero en realidad portador de una bendición. El periodo fundacional de la historia del pueblo de Dios y de su constitución como pueblo está marcado por dos movimientos migratorios. Uno, cuando bajan a Egipto algunos clanes asociados con el hambre en Canaán, Génesis 42, versos 1 al 8, y el otro, el libro del Éxodo, Dios saca a su pueblo de la opresión de Egipto para llevarle a una tierra buena y espaciosa. En la entrega del país de Canaán, Israel vivió la experiencia profunda de la acción salvadora de Dios. Por todo ello, Israel irá descubriendo que la tierra es un don de Dios, que no tiene dominio exclusivo sobre ella, sino que debe compartirla con otras gentes hacia las que son prescritas unas actitudes éticas concretas. Y esta actitud es la siguiente: no aplastarás, no vejarás, no humillarás al emigrante. Al emigrante no lo oprimirás, al emigrante no lo explotarás, no defraudarás el derecho del emigrante. Maldito el que defrauda el derecho de sus emigrantes. Todo eso está en el libro del Éxodo, Levítico, Deuteronomio, o sea, en la Torá. En épocas tardías se asigna a los extranjeros residentes atribuciones que hacen de ellos prácticamente miembros de la comunidad. En la ley, además, se llega a dar para las relaciones con el extranjero que reside en el país la misma orden impartida para las relaciones con los hijos de su pueblo. Esta, dice el libro de Ezequiel, es la tierra que os repartiréis las 12 tribus de Israel. Se la repartirán a suerte como propiedad hereditaria, incluyendo los emigrantes residentes entre ustedes. Al extranjero que reside junto a ustedes lo mirarán como a uno de su pueblo y le amarán como a ti mismo. Libro del Levítico, el libro de la santidad. Podríamos estar, pues miren, toda la noche buscando cifras, pero miren, saben, a mí no me gusta estar salpicando todo con citas como si fueran números de teléfono y demás. La síntesis prácticamente de todo el Antiguo Testamento en relación al emigrante es que todos somos emigrantes, todos vamos caminando. Rubén Darío, nuestro gran poeta latinoamericano, creo que nicaragüense, solía afirmar: los únicos que mueren en el mismo sitio que nacen son los árboles. Todos los demás emigramos. No, sabemos en qué sitio nos han cortado el ombligo. No sabemos en qué sitio vamos a volver a la tierra. Hola, padre, ¿qué hace por aquí? Pues buscando maletas. ¿Maletas para qué? ¿Para qué se usa una maleta, Javier? Cuéntame. Pues normalmente para viajar. Pues para eso mismo, para viajar. ¿Viajar a dónde, si se puede saber? Pues muy sencillo,
a Medio Oriente. ¿Dónde dijo? A Medio Oriente. Esto es, a Tierra Santa, a Israel, a Jordania. ¿Y cuándo son esos viajes aventureros, padre? Pues ese viaje aventurero, el próximo lo voy a tener del junio 30 a julio 12 del año 2019. Suena interesante. ¿Y qué tiene que hacer quien quiera ir a este viaje, padre? Pues muy sencillo, llamar al 212-244-4778 o si quiere escribir a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Ya lo saben, amigos, si desean vivir momentos especiales en su vida, únanse al Padre Tomás del Valle, el cual está preparando este viaje peregrinación a Tierra Santa. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. Continuamos nuestra tertulia. La figura de Jesús, él no da teorías, da prácticas, por así decir. Y hay un contacto con ciertos extranjeros que destacan en el mundo en el que Jesús vive. Un mundo en el cual juntarse con el extranjero era contaminarse. Sin embargo, son ejemplos de fe. Por ejemplo, el centurión romano. El centurión reconoce que Jesús tiene palabra llena de fuerza, que puede quebrantar el poder de la enfermedad. Jesús llega a decir, admirado por la fe del centurión, en Israel no he encontrado en nadie con una fe tan grande. Los nuevos y verdaderos hijos de Abraham vendrán de oriente y occidente. Así nos recuerda en Marcos 1:15. El acceso al reino tiene lugar gracias a la fe y a la conversión, y no por la simple pertenencia étnica. El centurión es ejemplo de fe. La mujer cananea era de Canaán, no de Caná, sino de Canaán. Canaán abarcaba parte de Israel, el actual Líbano, parte de Siria, era la tierra de Canaán, aquella que iba a manar leche y miel que le habían prometido a Abraham. Bueno, Jesús se retira hacia la región de Tiro y de Sidón, nos recuerda Mateo 15. En aquella región Jesús encuentra a una mujer cananea cuya hija está endemoniada. La mujer grita, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. La mujer solo reclama de Jesús las migajas que caen de la mesa de los amos. No quiere quitar el pan de los hijos. La cananea no quiere quitar a nadie, sino aprovechar los restos. Y al centurión le dijo, no había visto gente con tanta fe en Israel. De la cananea, grande es tu fe, que te sucedan los deseos. Otra mujer, la samaritana. Jesús y la samaritana son extranjeros el uno para el otro.
un judío y una samaritana que se encontraran en una situación parecida seguramente se habrían ignorado o quizás se hubiesen liado a bofetadas en una discusión sobre las diferencias. Así parece situarnos esencialmente la samaritana desde el recelo ante el extranjero. Por eso dice, tú judío, yo samaritana, tú judío me pides a mí de beber. Pero gracias a Jesús y a su voluntad de encuentro y amistad, el encuentro transcurre por otras formas. La samaritana se encuentra con un extranjero que la ayuda a encontrarse más a sí misma y a liberarse de fronteras y divisiones. Para Jesús no era necesario atravesar Samaria para regresar a Galilea, pero el Espíritu lo llevó a tomar el camino que conduce a Samaria. El Espíritu de los samaritanos lo empuja a atravesar la frontera y en tierras extranjeras proclama que ni el centro espiritual de los samaritanos ni el centro espiritual de los judíos tienen un significado permanente ante Dios. Los lugares son símbolos que no se pueden absolutizar. El único grande siempre es Dios. Luego tienen los evangelios, hay lugares donde se rompe la exclusividad y se incluye a quien en principio parece que no pertenece. Por ejemplo, el buen samaritano, los cruces del camino y el banquete. Sale a buscar a quien sea en el banquete para que vengan al banquete. Pero sobre todo el juicio final. Es un compendio de todo el evangelio. En otros pasajes también se identifica a Jesús con los caminantes, con los visitantes. El que vosotros recibe, a mí me recibe. El reconocimiento de Jesús, Emaús, dos desconocidos, lo encuentran al compartir el pan. ¿A dónde quiero llegar con toda esta reflexión o con todas estas palabras sobre el emigrante y demás? Pues muy sencillo, primero darnos cuenta de que todos somos emigrantes, de que todos somos presa de terroristas porque no pensamos igual, no rezamos igual, no comemos igual, no vestimos igual. Y entonces esa es la gran riqueza, la diversidad. Por eso, ama a tu prójimo como a ti mismo, se le dijo al beduino del desierto. Ama, respeta, acoge al que viene y te toca la puerta de tu casa. ¿Por qué lo digo? Porque lo siento y porque les invito a que nos preguntemos, el que está cerca de mí, ¿de qué color es? ¿De qué sabor es? ¿De qué lengua es? ¿De qué religión es? No importa, porque debajo de toda la piel de fuera tiene un corazón igual que el mío, tiene una vida igual que la mía, tiene un amor igual que el mío, es mi hermano con el cual voy caminando en la vida. En el libro del Génesis, cuando desaparece Abel, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Eso mismo nos pregunta a nosotros, ¿dónde está nuestro hermano que discriminamos, que nos separamos, que lo matamos porque pensamos y rezamos distinto? ¿Dónde está tu hermano? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales.
Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Continuamos. Y les recuerdo, el sábado pasado mañana tenemos la jornada de oración y de reflexión en la parroquia de San Columba. Luego la semana que viene, esta semana no, la semana que viene tendremos el sábado seminario de Sagrada Escritura. Vamos a, un sábado sí, otro no, nos reunimos para conversar, para hablar, para aprender, porque siempre se aprende, todos los días son momentos de aprender algo. Pasamos página y vamos a hablar ahora de Purim. Uno se preguntará, ¿qué es eso de Purim? Una fiesta judía. Una fiesta judía que empieza en el día 14 del mes hebreo de Adán para conmemorar la salvación del pueblo judío del plan de Hamán en la antigua Persia, plan de destrucción, asesinato y aniquilación de todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños en un solo día. Es una de las fiestas más coloridas y populares del judaísmo. Purim no es un día feriado en Israel, pero muchas oficinas, tiendas e instituciones públicas desarrollan sus tareas en horarios reducidos. No se dictan clases en las escuelas, el transporte sigue normal. Es un 50-50, por así decir. Ahora, ¿qué conmemora Purim? Purim conmemora los acontecimientos descritos en el libro de Esther. ¿Y qué dice el libro de Esther? Pues miren, en el siglo IV antes de la era corriente antes de Cristo, el imperio persa se extendía sobre 127 países y todos los judíos eran sus súbditos. Cuando el rey Asuero ejecuta a su mujer, la reina Vashti, por no acatar sus órdenes, se organiza un concurso de belleza para elegir a la nueva reina. Resulta que una joven judía, Esther, es la elegida y se convierte en la nueva reina, pero se niega a revelar su identidad y su origen. Según el libro de Esther, capítulo 3, verso 8, el antisemita Hamán se convirtió en una especie de primer ministro del imperio persa, mientras que Mordejai, el líder de los judíos, desafió la orden real y se niega a ponerse de rodillas delante de Hamán. Hamán se las cree que es la última Coca-Cola del desierto, como aquel que dice, se enfurece y le dice al rey que el rey Asuero: hay un pueblo disperso y fragmentado entre todos los pueblos en tu reino, sus leyes son diferentes de las de cada pueblo y tampoco respetan las leyes del rey. Y tanto le como la cabeza, le come el coco, que convence para que decrete el exterminio de todos los judíos en el día 13 de Adar, fecha elegida en un sorteo realizado por Hamán. Entonces allí Hamán acuñó una de las más infames patrañas antisemitas: que los judíos son un clan y un pueblo ajeno, que no obedecen ni acatan las leyes. En el artificio de Hamán se emite un decreto para que todos los judíos del imperio persa sean aniquilados. Pero en el libro de Esther nos dice, al final, a través de un complejo giro de eventos, Esther consigue que el decreto sea revertido y Hamán es colgado de la horca y Mordejai se convierte en primer ministro. El complot de Hamán fue frustrado y los judíos tuvieron paz y alegría, gozo y honra. A través de los siglos, Purim, que celebra la salvación milagrosa de los judíos y la destrucción de la trama genocida de Hamán, Purim ha significado tradicionalmente la victoria del pueblo judío sobre la tiranía antisemita. Con tal razón, Purim, un día de mucha alegría y con un mensaje central siempre vigente y siempre actual.
Luego hay una serie de comidas, Recordemos una cosa muy importante. El judío es mediterráneo, y el mediterráneo es semita, y el semita mediterráneo es fiestero, es familiar, se comparte la mesa, se comparte la cama, se comparte la vida, se comparte la amistad, se comparte el vino, se comparte el agua. Es fiesta para compartir. Compartir que nos libramos de la muerte, pero vamos a compartir que estamos vivos. Son todas fiestas de vida, excepto Yom Kippur, excepto el día de la reconciliación. Los demás siempre pasan por el plato, siempre pasan por la comida. La mejor forma de alabar a Dios es dándole gracias y participando de aquello que Dios nos ha dado, los bienes de la tierra, el trigo, el centeno, el dátil, la aceituna, el carnero, etc. Por eso, para entender las fiestas judías, hay que entender el pueblo que las organiza, un pueblo mediterráneo en el cual el sol, la luz, el campo, todo eso es parte de su entorno y de su vida. Se comparte comiendo, se comparte amando, se comparte viviendo y repartiendo entre todos. Purim es la fiesta de la vida, la fiesta del compartir, la fiesta de la esperanza. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 10018 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Sección de tienda. Hola, padre, ¿qué hace por aquí? Pues buscando maletas. ¿Maletas para qué? ¿Para qué se usa una maleta, Javier? Cuéntame. Pues normalmente para viajar. Pues para eso mismo, para viajar. ¿Viajar a dónde, si se puede saber? Pues muy sencillo, a Medio Oriente. ¿Dónde dijo? A Medio Oriente. Esto es, a Tierra Santa, a Israel, a Jordania. ¿Y cuándo son esos viajes aventureros, padre? Pues ese viaje aventurero, el próximo lo voy a tener del junio 30 a julio 12 del año 2019. Suena interesante. ¿Y qué tiene que hacer quien quiera ir a este viaje, padre? Pues muy sencillo, llamar al 212-244-4778 o si quiere escribir a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Ya lo saben, amigos, si desean vivir momentos especiales en su vida, únanse al Padre Tomás del Valle, el cual está preparando este viaje peregrinación a Tierra Santa. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Continuamos nuestra tertulia y antes que se me olvide, que si no después me regañan, les recuerdo varias cosas. Me he dicho el sábado 23 el retiro, pero si usted desea enviar sus comentarios, sus ideas y también sus quejas, ¿por qué no? Y todas las preguntas que crean conveniente, pueden enviarnos un mensaje de texto o un WhatsApp con su nombre al 917 499 9715. Repito,
Si quieren enviarnos algún aviso, algún comentario de la índole que sea, pueden hacerlo por WhatsApp o por el mensaje de texto, llamando o mandándolo al 917-499-9715. Repito, para mensajes de texto o WhatsApp, 917-499-9715. O si se les hace más fácil el correo electrónico, un email, pues muy sencillo, tertuliasiglo21@aol.com. Tertulia siglo XXI, 21 con números arábigos, números comunes y corrientes, @aol.com. Así que no se olviden de criticarnos, porque también sabemos que no hacemos las cosas bien. No somos, gracias a Dios no somos perfectos, y bueno, tenemos nuestras limitaciones, pero siempre es importante tener un feedback, una respuesta de parte de ustedes. Háganlo. Yo sé que el programa, no hace falta que me digan, ay padre, el programa es muy bueno, eso yo lo sé. Digo, si yo no me lo digo, ¿quién me lo va a decir? Pero también sé que tienen sus limitaciones, que se pueden arreglar, pero si ustedes no me lo dicen, yo no lo sé. Miren a ver. Y miren, la fiesta de Purim es una fiesta de una actualidad grande. Siempre va a haber alguien contra quien queramos destruir. Pero nos trae una historia, nos trae un recuerdo de un libro olvidado de la Sagrada Escritura. ¿Por qué digo olvidado? Porque no es un libro que se suele leer con frecuencia, o que se cite, o que se alabe, o que se cante, o que se baile, o que se llore, o que se ría. Es el libro de Esther. Uno de los libros más enigmáticos de la Sagrada Escritura. Imagínense, primero, que tiene nombre de mujer. Y tan solo hay otro libro, el libro de Ruth, que tiene el libro de nombre de mujer en la Biblia. Segundo, que no habla de Dios en ningún momento, a menos así en la palabra tal cual, como el Señor se aparece en el Sinaí a Moisés, etcétera, acompaña al pueblo, etcétera. No aparece el nombre de Dios, pero sí aparece en sus acciones y demás. Y uno de los libros que las ediciones usuales de la Biblia se coloca en el grupo de los libros históricos después de Judith y antes de los Macabeos, aunque su género literario no es exclusivamente histórico, tiene también mucho de reflexión y de teología. El contenido relata cómo los judíos establecidos en Persia, ¿saben cuál era Persia? Irán, el actual Irán, más extendido, porque el imperio persa llegaba hasta Afganistán. De hecho, es curioso, recuerdo pues hace a rayo como 20 y pico de años, en un viaje a Tierra Santa, hacíamos escala en Grecia, estábamos 3 días en Grecia, y leí la noticia de que unos investigadores griegos habían encontrado en un valle perdido en mitad del desierto de Afganistán un pueblo que parte de la población eran rubios con ojos azules. Y se pusieron a investigar y parece ser que fue un grupo de soldados de Alejandro Magno que bajo las órdenes del imperio persa llegaron hasta allí y allí se desertaron y se quedaron hasta el día de hoy. O sea, quiere decir que el imperio persa era mucho más grande de lo que nos hemos imaginado. De hecho, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se mueve, es un diminuto pueblo en medio de grandes imperios, de grandes grupos humanos, como son los egipcios por un lado, los sirios por otro, Babilonia por otro, y el imperio persa, el imperio al cual los romanos le tenían su respeto por otro lado. Y el libro, como contenido y finalidad, relata cómo los judíos establecidos en Persia se vieron libres de una persecución durante el reinado de Jerjes I, o sea, durante los años 485 al 465 a.C. O sea, estamos hablando 2500 años atrás. Hace 2500, 2550, año más, año menos, es el tiempo de el rey Artajerjes. Y en el reinado de Jerjes I, y llamado Asuero en el texto hebreo, y se llama Artajerjes en el texto griego. Después de haber consolidado su reino tras la victoria sobre Egipto, ofreció a Asuero, a los hombres principales de su imperio, un inmenso banquete. La reina no quiso ir, entonces el rey se divorció de ella.
la echó. Pero claro, no podía estar un rey sin reina, y hicieron una selección de muchachas, y él se enamoró de la más elegante, de la más guapa, de la más bonita, de la más seductora, que era Esther, que no quiso decir que era judía. ¿Por qué? Porque sabía que ser judío estaba mal visto en aquella época. Y entonces ellos cooperaban, pero sobrevivían en el silencio. La finalidad que el autor de Esther pretende es doble. Primero, demostrar que Dios está con su pueblo y le ayuda para que se salve siempre, en todas partes y por los medios más inverosímiles de sus enemigos. O sea, finalidad del libro: Dios está contigo. Así le dice a Esther, así le dice a la comunidad judía, así les dice. Y luego la segunda finalidad es explicar la fiesta de Purim. La fiesta de Purim es el celebrar que se libraron de un individuo que quería acabar con ellos, con intrigas, con todo lo que queramos, con todo lo intrigante que es típico de una. No sé si habrán hecho alguna película sobre el libro de Esther, pero se presta a un drama de esos de intrigas y demás, porque la intriga está ahí presente y demás. El género literario, muchos católicos y algunos protestantes, al menos en las partes protocanónicas, han considerado el género literario como estrictamente histórico, basándose en que cita los anales del reino persa en su conocimiento y familiaridad de las costumbres del palacio y en la topografía de la ciudad santa, en la mención de nombres propios, lugares y datos, en la celebración anual de Purim, y en que su cronología no contradice la de la historia universal. Ahora, muchos también piensan que la historicidad sería un relato didáctico novelesco que toma ocasiones de una leyenda persa o babilónica adaptándola. Ahora, libro sagrado. El Concilio de Trento lo declara libro sagrado. La tradición de los 70 lo traduce. La traducción de los 70 lo pone al servicio de la comunidad. ¿Tiene su peculiaridad? Sí. Pero todo libro tiene que tener una peculiaridad, ¿verdad? Y esa peculiaridad es que no habla explícitamente de Dios, nos cuenta las acciones de Dios, pero esconde el personaje. Interesante, ¿verdad? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos y concluimos. Se ha puesto de relieve en ciertas ocasiones que el libro de Esther relata ciertas imperfecciones que se juzgan propias de un libro sagrado. Así, por ejemplo, la apología del orgullo de Mardoqueo, Esther en el harén del rey, la venganza de los enemigos, la ley del talión. Pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es el carácter progresivo de la revelación bíblica. Dios fue exigiendo a los seres humanos del Antiguo Testamento solo lo que estos podían ir dando. La misma ley del talión, que desde la plena revelación de Cristo juzgamos imperfecta, se debe considerar un progreso en la moralidad social del pueblo y de Israel, que limitaba los interminables desquites de la ley de la venganza. No olvidemos que el Antiguo Testamento es la preparación, el camino hacia Cristo. Sería injusto, por consiguiente, exigirle la perfección moral del Evangelio. No olvidemos tampoco el género literario del libro. El autor de Esther dramatiza para alentar a sus hermanos de raza y llamar la atención de sus enemigos. Esther ha sido considerada como una figura de María por su belleza, por su dignidad real, por su mediación eficaz ante el rey para salvar el pueblo.
La Iglesia en su liturgia aplica a la Virgen en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes palabras del libro de Esther. Las semejanzas son realmente ciertas, pero como es obvio, entre María y Esther existen enormes diferencias y las acomodaciones deben hacerse siempre con discreción. En la fiesta de Purim, ya Flavio Josefo habla de una fiesta que se celebraba durante los días 14 y 15 del mes de Adar, febrero-marzo. Una fiesta para conmemorar la salvación de los judíos de Persia en tiempos de Mardoqueo. Era una fiesta religiosa y profana a la vez, y en ella se leía el libro de Esther. Parece que la fiesta de Purim se celebraba ya antes como fiesta de primavera, tal como hacían en Persia y Babilonia. Hacia los años 160 al 114 a.C., la fiesta parece adquirir carácter y significado religiosa relacionándola con el libro de Esther. Pero el carácter profano nunca desapareció. Si alguna vez van a Jerusalén, en el monte Sión está la iglesia de la Dormición de María. Hay la tumba, una de las supuestas tumbas de María, y en torno a ella están mosaicos de las mujeres del Antiguo Testamento. La que destaca es Esther, como la salvadora del pueblo, figura de María que va a ser intercesora para salvarnos a cada uno de nosotros. Todas estas figuras están interrelacionadas unas con otras. Ahora lo que importa es que leamos el libro. Es cortito, son 9 capítulos. Anímense.